Bueno, la ley de Raoult establece la relación entre la presión de vapor de cada uno de los componentes de la solución y la presión de vapor de cada uno de los componentes puros y la fracción molar de cada componente en la solución. El tipo de solución que estamos considerando es una solución binaria, dos componentes. Ambos componentes son volátiles, o sea de que tengo una fase líquida y tengo una fase vapor. En ambas fases se encuentran los dos componentes, tanto el soluto como el solvente. Fíjense que acá está especificado las partículas de solvente con un color y las partículas de soluto con otro. La composición de la fase líquida está expresada en fracciones molares. El tipo de notación que vamos a utilizar es 1 para solvente, 2 para soluto. Entonces, la ley de Raoult establece que la presión de vapor parcial de un componente, en este caso el solvente, 1, es proporcional a la presión de vapor del componente puro. Fíjense que hay un supracero acá, ¿sí? Y la fracción molar de ese componente en la fase líquida, en la solución. Para el soluto, la ley de Raoult queda expresada de manera similar. Fíjense que el subíndice es 2, denotando que nos estamos refiriendo al soluto. En la fase vapor, la presión de vapor total está dada por la ley de Dalton. O sea que va a ser la suma de la presión de vapor parcial del componente 1 más la suma de la presión de vapor parcial del componente 2. Ahora bien, tenemos el mismo esquema de la diapositiva anterior. La única diferencia es que aparece I1 y I2. I1 y 2 hace referencia a la composición de la fase vapor. Como para la fracción molar estamos utilizando X en la fase líquida, para la fracción molar en la fase vapor vamos a denotar con I. Entonces, bueno, acá tenemos la ley de Raoult para los dos componentes, la presión total, que es la suma de las presiones parciales. Y ahora veamos, vamos a graficar estas ecuaciones, estas tres ecuaciones las vamos a graficar. Va a ser un gráfico de doble entrada, o sea, en la ordenada tenemos presión, presión, y en la abscisa tenemos la composición de la solución expresada en fracción molar. Fíjense que la fracción molar varía entre 0 y 1. Cuando la composición de la solución en el componente 1 es 0, la composición del soluto vale 1. ¿Sí? Varían de manera inversa, ¿ven? Acá va la del 1 de 0 a 1 y la del 2 va de 1 a 0. Bueno, cuando la fracción molar del solvente es igual a 0, P1 queda igual a 0. Cuando la fracción molar del componente 1 es 1, P1 es igual a P1 0, que es lo que tenemos acá, son los dos puntos. Entonces, cuando X1 vale 0, P1 vale 0, tenemos acá un punto. Y cuando X1 vale 1, P1 igual a P1 0, tenemos este punto. Bueno, si le diéramos valores a los valores intermedios, obtendríamos esta recta, ¿sí? Porque esta es la ecuación de una recta, la ecuación de una recta y la ecuación de otra recta. Bueno, para esta otra ecuación hacemos lo mismo. Cuando x2 vale 0, p sub 2 vale 0. Cuando x2 vale 1, p sub 2 igual a p sub 2 0. O sea que tenemos cuando x2 vale 0, vale 0. Y cuando vale 1, p sub 2 0. Fíjense que P sub 2 0, o sea la presión de vapor del soluto, es menor que la presión de vapor del solvente. Simplemente a los fines del gráfico, acá se está suponiendo que P sub 1 0, o sea la presión de vapor del componente puro 1, solvente, es mayor que la presión de vapor del componente 2, puro, soluto. Bueno, entonces tenemos esta recta, esta otra recta,
Ahora vamos a graficar esta ecuación que es la de la presión de vapor total. Cuando X1 vale 0, X2 vale 1. Entonces, cuando X1 vale 0, esto se hace 0, y X2 vale 1. Entonces, la presión total es igual a P sub 2, 0. La presión total es igual a P sub 2, 0. Tenemos este punto. Cuando X1 vale 1, X2 vale 0. Vale 1, X2 vale 0, todo este término se hace 0, y me queda que la presión total es igual a P1, 0, y tenemos este punto. Si diéramos valores a los puntos intermedios, bueno, obtendríamos esta serie de puntos. La recta es esta. Ahora bien, una solución que responde a la ley de Raoult se dice es una solución ideal. Por eso en la transparencia anterior yo no lo enfaticé, pero en el texto mencionaba solución ideal, ¿sí? Una solución que cumple con la ley de Raoult es una solución ideal. Bueno, y la composición de la fase vapor. La composición de la fase vapor tenemos que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total, y de acá despejamos la fracción molar, que va a ser la razón entre la presión de vapor parcial y la presión total. O sea que con estas ecuaciones que vimos en gases, ¿sí? Dalton, tenemos la composición de la fase vapor. Ahora bien, aquella sustancia que sea más volátil, o sea que tenga más facilidad para pasar de la fase líquida a la fase vapor, en principio es la que estaría en mayor proporción en la fase vapor. Es decir, la fase vapor sería más rica en el componente más volátil. Veamos un ejemplo de aplicación de la ley de Raoult. A 40 grados centígrados la presión de vapor de un compuesto orgánico que se llama heptano. El heptano puro es de 92 torr y la presión de vapor del otro componente, que se denomina octano puro, es de 31 torr. La solución está constituida por un mol de octano y 4 moles de octano. Se pide calcular la presión de vapor total de la solución y la composición de la fase vapor. Bueno, simplemente a los fines de notar quién es 1 y quién es 2, pero en este caso, porque el heptano está en menor proporción, un mol, y el octano en mayor proporción, vamos a considerar que el octano es el solvente y el soluto es el heptano. Entonces, tenemos que la fracción molar de cada uno de los componentes se calcula como el número de moles del componente al número total de moles. La fracción molar del octano es 0,8 y la del heptano es 0,2. Por la ley de Raoult tenemos que la presión de vapor del octano en la solución va a ser el producto de la fracción molar en la solución por la presión de vapor del componente puro, 24,8 torr, y la presión de vapor del heptano en la solución va a ser 18,4 torr. Por Dalton, la presión de vapor total de la solución es la suma de las presiones parciales, y eso nos da 43,2 torr. Para calcular la composición de la fase vapor, ya habíamos visto este conjunto de ecuaciones por Dalton. Tenemos que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Despejamos y recordemos que representa la composición en la fase vapor. En consecuencia, I va a ser igual a la razón entre la presión parcial del componente en la solución a la presión total. Hacemos el cociente, eso nos da I1 para el octano 0,57 y para el heptano 0,43. Son los valores que denotan la composición en la fase vapor. El estudio de la presión de vapor tiene una relación directa con la destilación fraccionada. La destilación fraccionada es el proceso de separación de componentes líquidos de una mezcla basado en sus distintos puntos de ebullición. Acá tenemos
un esquema de un equipo de destilación fraccionada. Acá tenemos un refrigerante, más que un refrigerante es una columna, ¿sí? Columna de fraccionamiento. Acá tenemos el refrigerante y la mezcla que se destila está sujeta continuamente a etapas de evaporación-condensación, y en cada etapa la composición del vapor se enriquece en el componente más volátil. La destilación fraccionada se emplea en la industria del petróleo. Acá tenemos una columna donde se observa que los componentes más pesados salen de la columna por la parte inferior y los más livianos salen por la parte superior. Vamos a ver lo que se denominan propiedades coligativas de las soluciones. Bueno, cuando tenemos un soluto no volátil, se cambian las propiedades de las soluciones, ¿sí? Las propiedades coligativas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de partículas de soluto en la solución, independientemente de la naturaleza del mismo. Esas propiedades son, a saber, descenso de la presión de vapor, ascenso bulloscópico, descenso crioscópico, presión osmótica. La presión de vapor de un solvente desciende cuando se añade un soluto no volátil. ¿Esto a qué se debe? O sea, ¿por qué baja la presión de vapor del solvente? Esa disminución de la presión se debe a que en la superficie donde ocurre el proceso de evaporación hay una disminución de moléculas de solvente. Acá en el esquema se puede ver, en la superficie está ocupado también por moléculas de soluto que son no volátiles. En consecuencia, eso disminuye el pasaje de moléculas de solvente de la fase líquida a la fase vapor. Por otro lado, aparecen fuerzas de atracción entre las moléculas de soluto y disolvente, los cuales dificultan el pasaje a la fase vapor. Entonces acá en el esquema es parecido al que veníamos considerando cuando vimos ley de Raoult, pero fíjense que en la fase vapor solamente se observan moléculas de solvente. En este caso el soluto, lo que está de marrón, es no volátil. ¿Cómo queda la ley de Raoult aplicado a este sistema? Bueno, la ley de Raoult queda de la siguiente manera. Para el solvente tenemos la fracción molar en la fase líquida por la presión de vapor del componente puro, y en este caso, como el soluto es no volátil, no hay presión de vapor, por lo tanto P sub 2 es igual a 0. Podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. La sumatoria de las fracciones molares X1 más X2 es igual a la unidad, por lo tanto la fracción molar 1 puede escribirse de esta manera. Distribuimos, nos queda esto, reordenamos y nos queda esta ecuación que está mostrando el descenso de la presión de vapor. Vemos acá, descenso de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Esta ecuación denota la dependencia del descenso de la presión de vapor con la cantidad a través de la fracción molar del soluto con respecto a la cantidad de partículas, ¿sí? Gráficamente, ¿cómo podemos ver el descenso de la presión de vapor? Bueno, acá tenemos un diagrama de fases. Fíjense que el solvente es agua, entonces esta es la curva de equilibrio sólido-líquido, esta es la curva de equilibrio líquido-vapor y esta es la curva de equilibrio sólido-vapor, ¿sí? Solvente-agua. Lo que está con líneas de trazo denota, ¿sí?, las curvas de equilibrio para el solvente en la solución. Generalmente por ahí se habla
simplemente se denota como solución, pero es el solvente en la solución. Bueno, acá tenemos la presión de vapor del solvente puro y acá tenemos la presión de vapor del solvente en la solución, ¿sí? Fíjense donde intersecta acá a la curva de equilibrio, ahí sería el P10. ¿A qué temperatura? A un dado valor de T. Y acá tenemos el P1, que es la presión de vapor del solvente en la solución. Entonces este segmento denota el descenso de la presión de vapor. O sea que como consecuencia del agregado de un soluto no volátil a un solvente, eso provoca una disminución de la presión de vapor. Como consecuencia del agregado de un soluto no volátil, no solamente disminuye la presión de vapor, sino que también aumenta la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, ese aumento bulloscópico, delta de TE, que es la diferencia entre la temperatura de ebullición del solvente en la solución y la temperatura de ebullición del solvente puro, es directamente proporcional a la concentración de la solución en molalidad. K(E) es una constante bulloscópica que depende de cada tipo de solvente y no depende de la naturaleza del soluto. Para el caso del agua, el valor de K(E), la constante bulloscópica, es de 0,52 grados centígrados kilogramos mol. Acá tenemos valores para distintos tipos de sustancias: alcohol etílico, dietiléter, cloroformo, benceno. Gráficamente, el aumento bulloscópico, tomamos un solo valor de presión y en la curva líquido-vapor, recordemos que esta curva corresponde al solvente agua, entonces en la abscisa este punto corresponde a la temperatura de ebullición del solvente puro, agua. Si P10 fuera una atmósfera, esta temperatura sería 100 grados centígrados. Y a un mismo valor de presión, en la curva que corresponde al solvente en la solución, este punto que estoy indicando corresponde a la temperatura de ebullición del solvente en la solución. Por lo tanto, el aumento bulloscópico es este segmento. Consecuentemente, con el descenso de la presión de vapor y el aumento bulloscópico, se produce un descenso crioscópico, o sea, disminuye la temperatura de congelación de la solución. Tenemos una ecuación semejante con respecto al aumento bulloscópico, pero en este caso, como se trata de un descenso, tenemos que la temperatura de congelación del solvente puro es mayor que la temperatura de congelación del solvente en la solución. Este descenso crioscópico es proporcional a la concentración molal de la solución. K(C) es una constante crioscópica que depende solamente del tipo de solvente y no del soluto. Y para el caso del agua tiene un valor de 1,86 grados centígrados kilogramos mol. Bueno, acá en la tabla tenemos los valores para distintos tipos de la constante crioscópica para distintos solventes. Gráficamente, el descenso crioscópico sería, tenemos acá la temperatura, la temperatura de congelación del solvente puro y aquí la temperatura de congelación del solvente en la solución. Este segmento denota el descenso crioscópico. Debido a que las propiedades coligativas dependen del número de partículas disueltas, las soluciones de electrolito que se disocian en solución muestran cambios mayores que las de los no electrolitos. Así, por ejemplo, si tenemos una
solución de cloruro de sodio, vemos que de acuerdo a la estequiometría de la ecuación, por cada mol de cloruro de sodio disuelto se genera un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro. O sea que a partir de un mol de cloruro de sodio generamos 2 moles de iones. Idealmente, en este caso, el factor I de Bandt debiera de ser igual a 2, es decir, representar la cantidad de iones disueltos en solución. Pero cuando yo tengo una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio 1 molar, no se ve el doble de cambio con respecto a una solución, por ejemplo, de un soluto no electrolito como el metanol de igual concentración. Es decir, que el factor I de Bandt no necesariamente es 2. ¿Eso a qué se debe? Bueno, se debe a que en solución, acá tenemos una representación, iones cloruro y iones sodio provenientes de la disociación del cloruro de sodio, y estos son moléculas del solvente, ¿sí? Se debe a que se forman agregados de iones. Esa formación de agregados de iones hace que la concentración de partículas en la solución sea menor de la cual uno espera. Ahora bien, ¿cuándo se ve favorecida esa asociación de iones? Esa asociación de iones se ve favorecida cuanto mayor sea la concentración de la solución. Es decir, que para soluciones concentradas es de esperar, para una solución de cloruro de sodio, que el factor I de Bandt no sea 2, sino que sea un valor menor. Es decir, que nos vamos a aproximar al valor de 2 para el cloruro de sodio cuando la solución sea diluida. Es decir, aproximadamente concentraciones por debajo de 1 molar. En la siguiente tabla podemos ver el valor I de Bandt cómo va cambiando con la concentración. Tenemos un soluto no electrolito, sacarosa, azúcar común, cloruro de sodio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio. Bueno, comparemos los dos primeros, ¿sí? Sacarosa y cloruro de sodio. Fíjense que para el caso del soluto no electrolito, independientemente de la concentración de la solución, acá se compara una concentración 0,1 molar, 0,01, o sea 10 veces menor con respecto a la primera, y acá 100 veces menor con respecto a 0,1 molar. Fíjense que el factor I de Bandt tiene el mismo valor para un soluto no electrolito. Sin embargo, para un soluto que es electrolito, como el cloruro de sodio, vemos que a medida que aumenta la concentración de la solución, el factor I de Bandt va bajando. Acá para esta solución, 1 por 10 a la menos 3 molar es de 1,97, casi 2, pero para una solución 100 veces más concentrada es 1,87. Son valores, este valor es menor que este. Bueno, si la solución se va diluyendo más, nos aproximamos al valor ideal, que para el cloruro de sodio sería 2. En este caso, por mol de sulfato de potasio se obtienen 2 moles de iones potasio y 1 mol de ion sulfato, por lo cual el factor I de Bandt ideal sería 3. Acá se obtiene 1 mol de ion magnesio y 1 mol de ion sulfato, por lo tanto el valor ideal sería 2. Pero también el mismo comportamiento, ¿sí? A medida que la solución se hace más concentrada, el factor I de Bandt disminuye. Por lo tanto, las ecuaciones que veníamos considerando de las propiedades coligativas, descenso de la presión de vapor, aumento bulloscópico y descenso crioscópico, las vamos a multiplicar por el factor I de Bandt para tener en cuenta el caso de que el soluto sea un electrolito. En el caso que el soluto sea un no electrolito, el I de Bandt vale 1 y las ecuaciones son como las veníamos considerando. Presión osmótica.
Bueno, habíamos visto descenso de la presión de vapor, aumento bulloscópico, descenso crioscópico. Nos queda una cuarta propiedad coligativa que se denomina presión osmótica. Supongamos que tenemos un tubo en U. Ese tubo en U tiene un material que se denomina membrana. Esa membrana es semipermeable, es decir, que tiene un tamaño de poro que permite el pasaje solamente de moléculas de solvente y no de soluto. En este tubo en U, membrana semipermeable, tenemos en la rama del lado izquierdo el solvente agua y del lado derecho tenemos una solución de cloruro de sodio. Entonces, a través del proceso de ósmosis pasa moléculas de solvente hacia la solución de cloruro de sodio. El pasaje de esas moléculas es desde la solución más diluida a la más concentrada. Se habla de solución porque acá podría tener una solución más diluida y acá una más concentrada, por eso hace referencia a eso. Ahora bien, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica es la contrapresión que yo debo de aplicar para disminuir detener el pasaje de moléculas de solvente a través de la membrana semipermeable. Contrapresión para disminuir ese pasaje de moléculas de solvente. Bueno, la ecuación que expresa la dependencia de la presión osmótica denotada por la letra griega pi es similar a la ecuación de gas ideal, pi por b igual a nRT. Si pasamos el volumen al otro miembro nos queda n sobre b, que es concentración, por eso acá en la ecuación tenemos pi igual a CRT, donde R es la constante universal de los gases y T es la temperatura en la escala absoluta. Si comparamos la presión osmótica de dos soluciones, podemos definir tres tipos de soluciones. Soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Las soluciones isotónicas son aquellas que presentan la misma presión osmótica con respecto a la solución de referencia. Las soluciones hipotónicas son aquellas que manifiestan una menor presión osmótica con respecto a la solución de referencia. Y las soluciones hipertónicas son las que presentan una mayor presión osmótica con respecto a la solución de referencia. Consideremos un glóbulo rojo o eritrocito en un medio isotónico, es decir, de igual presión osmótica. Bueno, en este caso tenemos que la membrana del eritrocito es una membrana semipermeable que permite el paso de agua pero no de las sales. Por lo tanto, en un medio isotónico el glóbulo rojo permanece inalterable. Ahora, ¿qué pasa con el glóbulo rojo en un medio hipotónico, es decir, de menor presión osmótica? Por ejemplo, si se coloca en agua destilada. Bueno, en este caso tenemos que el agua va a atravesar la membrana semipermeable y produce un aumento del volumen del glóbulo rojo. Este fenómeno se conoce con el nombre de hemólisis. Ahora, si el glóbulo rojo se coloca en un medio hipertónico, es decir, de mayor presión osmótica, el agua va a tender a salir del glóbulo rojo hacia el exterior, con lo cual el volumen del glóbulo rojo disminuye y la membrana se retrae, dando lugar a un aspecto estrellado. Acá tenemos una fotografía de un glóbulo rojo en esa situación.